El día de hoy se ha desarrollado una audiencia de pedido de prisión preventiva formulada por la Fiscalía en contra del expresidente Pedro Castillo, quien estaría involucrado en presuntos delitos de organización criminal. ¿Qué tal, doctor Carrillo? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para iniciar esta conversación hay que señalar que el señor Castillo está actualmente recluido en el penal de Barbadillo, no por este caso en particular. ¿Es así? ¿Es correcto esto? En efecto, Jorge, el día de hoy el expresidente Castillo viene cumpliendo en el penal de Barbadillo una orden de prisión preventiva por el plazo de 18 meses, pero vinculado a los delitos de rebelión y conspiración a la rebelión en el marco del frustrado golpe de Estado que se dio hace alrededor de 3 meses. Es distinto a lo que el día de hoy se viene ventilando con el pedido de prisión preventiva por el plazo de 36 meses, pero vinculados a casos distintos. ¿Cuáles son los casos puntuales en los que se le está investigando en esta situación y por la cual finalmente el Ministerio Público ha pedido esta solicitud de 36 meses de prisión preventiva, doctor? Los delitos por los cuales viene siendo investigado y que ha originado el pedido de prisión preventiva por el plazo de 36 meses son los delitos de organización criminal, el delito de colusión simple, así como el delito de tráfico de influencias. Estos vinculados a los casos del biodiesel, más conocido como el de Petroperú, al caso del Puente Tarata, así como los casos vinculados también al Ministerio de Vivienda. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de un presunto delito de organización criminal, ¿cuál es la complejidad que reviste una argumentación que se formula por parte del Ministerio Público para acusar a una persona? Porque tengo entendido que se tendría que establecer, digamos, una cadena de mando, por decirlo de alguna manera, o una estructura, para ser más claro, respecto a esta organización criminal. ¿Es así? En efecto, lo que ha hecho el Ministerio Público es elaborar todo un diagrama de la posible participación, no solamente del expresidente Castillo, sino de todas las personas y funcionarios que habrían estado dedicados durante este tiempo de gobierno a la comisión de diversos delitos. Por ejemplo, se tiene el ala legal, el ala familiar, o incluso el ala ministerial, que es precisamente lo que se viene dilucidando el día de hoy. Pero siempre como presunto líder de esta organización criminal, la Fiscalía ha colocado al expresidente Pedro Castillo. Ahora, él podría alegar que no tenía conocimiento de todos los hechos que se le imputan, o por lo menos podría señalar, como en algunas o varias ocasiones en realidad señalaba que probablemente no, las personas en las que había confiado habían traicionado su confianza. Son argumentos que muchas veces hemos escuchado de otros políticos también. De hecho, ese es el principal argumento de defensa que también ha alegado el día de hoy en la audiencia de prisión preventiva por parte de su abogado defensor. Y definitivamente lo que se tiene al menos como sustento en este caso no solamente son las versiones de algunos colaboradores eficaces, sino ya de ciertos actos de corroboración que la Fiscalía ha venido progresivamente sustentando. De hecho, el día de hoy la fiscal suprema competente ha alegado, por ejemplo, que no solamente se encuentran con las versiones o testimonios de estos colaboradores, sino también de documentos e ingentes indicios que apuntarían a que en efecto aquí se trataría de una eventual organización criminal que habría liderado el expresidente Castillo. Pero debemos de recordar algo, y es el hecho de que el día de hoy solo se viene ventilando una medida cautelar. Esto es, si es que la investigación debe ser afrontada en prisión por parte del expresidente Castillo, así como de sus exministros Juan Silva y Heiner Alvarado. No se trata de una sentencia condenatoria, sino de una medida provisional. Muchas veces se confunde estas situaciones que han involucrado a varios personajes de la política en los últimos años, ¿no? El caso de Keiko Fujimori, el caso de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, el pedido que en algún momento se solicitó para Pedro Pablo Kuczynski, incluso para el propio expresidente Alejandro Toledo, que finalmente se fugó a los Estados Unidos, aparentemente ya está cerca su retorno. En fin, y ahí está, digamos, confusión entre lo que es una prisión preventiva y lo que finalmente significa una sentencia, porque precisamente se solicita un plazo determinado, en este caso 36 meses. En efecto, ¿no? De lo que se trata es de diferenciar ambas figuras jurídicas. El día de hoy y los días sucesivos que vaya a tomar el juez para emitir una decisión
se está abordando una medida provisional, una medida cautelar que solamente trata de someter a los investigados a la investigación que está en curso. Sin embargo, también puede caer la posibilidad de emitir una sentencia condenatoria, pero eso viene mucho tiempo después, tras un juicio que tendrían que afrontar no solamente los que ahora están siendo investigados, sino también parte de quienes conforman esta organización criminal. Ahora, para que digamos, se pueda dar trámite o un juez pueda finalmente acceder a la solicitud del Ministerio Público, se tiene que cumplir una serie de presupuestos, en el caso de la prisión preventiva. ¿Nos podría explicar ese aspecto, por favor? Exacto, para que el juez imponga una medida de prisión preventiva, también tienen que concurrir ciertos presupuestos. Por ejemplo, que existan graves y fundados elementos de convicción que vinculen a los imputados con el delito que se viene investigando. Y en segundo lugar, y este es el aspecto más importante, que concurra algún peligro de fuga o algún peligro de obstrucción u obstaculización a la propia actividad investigativa del Ministerio Público. De hecho, ese es el punto medular que ha sido discutido el día de hoy por parte de la Fiscalía, alegando que quienes se encuentran ahora en esta investigación no se van a someter a la investigación si no es mediando una prisión preventiva, y por parte de la defensa alegando que ellos sí se van a someter a la investigación y que bastaría para ello la imposición de ciertas medidas restrictivas, pero no la prisión preventiva. En los casos que se han suscitado en los últimos años respecto a pedidos de prisión preventiva, se hablaba mucho de la prognosis de la pena, que es una especie de cálculo, proyección de lo que podría finalmente tener como sentencia un acusado o acusada por ciertos delitos. En este caso, usted nos ha señalado que los presuntos delitos que argumenta la Fiscalía o el Ministerio Público son de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias, ¿cierto? En general, ¿cuál podría ser la pena si eventualmente se condena a Pedro Castillo Terrones? La Fiscalía lo ha alegado el día de hoy en la audiencia, y lo que ha hecho la Fiscalía es individualizar la prognosis de eventual pena que afrontaría cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del expresidente Castillo, la Fiscalía sostuvo como prognosis de pena los 32 años de pena privativa de libertad. Para el exministro Juan Silva, 27 años, y para el exministro Heiner Alvarado, 14 años de pena privativa de libertad, que a entender de la Fiscalía serían penas graves y que ello ameritaría también concurrir como un elemento que sustente el pedido de prisión preventiva. Los 32 años serían para el señor Pedro Castillo. ¿Cómo se desarrolla, digamos, se llega a este cálculo? ¿Sumando las penas de los tres presuntos delitos, o vale el delito que tiene mayor, digamos, número de años en sentencia, en penas? Sí, es un cálculo que se reconduce a un concurso de penas. En este caso, lo que ha sostenido la Fiscalía es de que correspondería hacer una sumatoria de penas por corresponder a un concurso real, llamado así en el ámbito jurídico. Y como el expresidente Castillo, por ejemplo, está investigado por el delito de organización criminal, que es una pena de hasta 15 años, luego por el delito de colusión simple, así como también por el delito de tráfico de influencias, de acuerdo al cálculo que ha realizado la Fiscalía, esto ameritaría realizar una sumatoria que podría llegar hasta los 32 años de pena privativa de libertad. Por otro lado, ha también individualizado estos cálculos y, por ejemplo, en el caso de Heiner Alvarado, que solamente se encuentra investigado por el delito de organización criminal, la Fiscalía ha proyectado como una eventual sanción el número de 14 años de pena privativa de libertad. Ahora, como usted señala, uno de los presupuestos para finalmente proceder a dictar una prisión preventiva tiene que ver con que finalmente se pueda sustentar o sea relativamente probable que hay un peligro de fuga precisamente, ¿no? Que esto podría obstruir la conducción normal de la justicia o digamos, el trabajo del Ministerio Público en las investigaciones que se van desarrollando frente a un delito. ¿Considera usted los argumentos del señor Pedro Castillo, que ha señalado, por ejemplo, que no hay peligro de fuga porque se encuentra en este momento recluido en el penal de Barbadillo, o que sus padres ya están ancianos, son adultos mayores, o que tiene familia, ese tipo de cosas válidas para sustentar
su posición respecto a que sería inviable que finalmente el juez decidiera imponerle esta prisión preventiva que solicita el Ministerio Público? En el caso específico del expresidente Castillo, lo que ha sostenido la Fiscalía son los dos peligros, es decir, por un lado el peligro de fuga y por otro lado el peligro de obstrucción a la justicia. En el ámbito del peligro de fuga, en efecto, la Fiscalía ha sostenido de que el expresidente no tiene los suficientes arraigos, por ejemplo, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario y el arraigo propiamente requerido para este tipo de circunstancias. Y por otro lado, también ha sostenido la Fiscalía que en el ámbito de la obstrucción a la justicia cabría un peligro eventual por parte del expresidente Castillo de, por ejemplo, perturbar el propio discurrir de la investigación. Sin embargo, una alegación de la defensa fue de que el presidente Castillo no podría perturbar ninguna investigación ni tampoco podría fugar dentro de esta investigación que se encuentra en curso a raíz de que él está actualmente recluido en el penal de Barbadillo y que por tanto sería muy complicado para él, por ejemplo, fugarse a otro país o de alguna manera tener algún tipo de contacto con los elementos de prueba que viene recabando la Fiscalía. En cierto punto tiene cierto grado de razonabilidad lo alegado por el abogado del expresidente. Sin embargo, aquí debemos de señalar que el pedido, el cual ya ha sido fundado por el juez competente de la prisión preventiva de 18 meses, puede ser revocado en cualquier momento y podría ser liberado de no tener otra prisión preventiva u otro pedido de prisión preventiva en curso, y que esto alimentaría o alentaría a que el expresidente pueda o bien fugar del país o bien perturbar la investigación que se encuentra en curso. Pero aquí se debe de señalar algo finalmente, y es que si es que el juez de investigación preparatoria en efecto le da la razón a la Fiscalía e impone este pedido de 36 meses de prisión preventiva, no significa de que estos 18 meses que viene ahora sufriendo se sumen a los 36 meses, sino que estos 36 meses absorberían a los 18. Es decir, que en total, así se le imponga ahora la prisión preventiva, él estaría recluido por el plazo de 36 meses y no más. Esta situación que se presentó luego de que anunciara esta ruptura, este golpe de Estado durante su mensaje a la Nación en diciembre pasado, y luego eso tomó un vehículo y se estaba dirigiendo por todas las informaciones y lo que se ha sabido ya luego de eso a la Embajada de México, ¿podría ser tomado como un antecedente o una forma de decir, bueno, ha pasado esto ya hace poco, podría volver a pasar si es que finalmente no se le impone esta prisión preventiva? O sea, ¿eso podría ser considerado por el juez, por ejemplo? Es interesante la pregunta que formulas, Jorge, porque eso debemos reconducir al propio delito que viene siendo investigado. Y esta consideración de que él se encontraba fugando a la Embajada de México en Lima a efectos de proceder a su asilo, ya fue tomado en cuenta en su oportunidad cuando se le impuso la prisión preventiva por el plazo de 18 meses, vinculado al frustrado golpe de Estado, es decir, a los delitos de rebelión y conspiración a la rebelión. Pero como eso ya ha sido valorado en su oportunidad, en esta ocasión lo que ha hecho la Fiscalía es traer a colación nuevos elementos vinculados a los delitos que vienen siendo investigados en estas otras investigaciones, que son los delitos de organización criminal, entre otros, y que ya no pueden ser valorados doblemente por el juez competente. Es interesante lo que acaba de decir. O sea, no se podría argumentar o sostener ese antecedente para que el juez pueda valorar lo que actualmente se está pidiendo por parte del Ministerio Público, para tenerlo claro. De hecho, lo que hizo la Fiscalía fue solo mencionarlo, pero lo que el juez tiene que hacer es valorarlo dentro de los delitos que actualmente se encuentra investigando y que no tienen ya relación con los delitos de rebelión ni conspiración a la rebelión. Doctor, muchísimas gracias. Muy interesante su conversación. Muy amable. Que tenga buenas tardes.